Hola, soy Charlie Arce y te doy la bienvenida a Respuestas que abren puertas, el podcast que está especialmente pensado para jóvenes como tú, que estás en la universidad, estás en busca de empleo o bien estás iniciando en alguna empresa. Aquí entrevisto a profesionales destacados de diferentes empresas e industrias para que te lleves grandes aprendizajes. Hoy tengo un gran invitado, Francisco Vidal, mejor conocido como Paco, quien es ingeniero en electrónica y comunicaciones por la Universidad de las Américas, Puebla, y cuenta con más de 25 años de experiencia liderando equipos, desarrollando talento y construyendo negocios en industrias de alta tecnología como la automotriz y el desarrollo de software. A lo largo de su trayectoria, ha trabajado con empresas globales como Volvo, Ford, General Motors, Volkswagen, Honda y BMW, liderando equipos multidisciplinarios y proyectos internacionales. Hoy combina su experiencia como emprendedor, consultor y director comercial, ayudando a empresas y líderes a crecer de forma más estratégica. En este episodio hablamos de un tema que pocas veces se enseña en la universidad: cómo construir una carrera profesional que inspire confianza. Paco comparte las experiencias que marcaron su vida, desde un proyecto universitario que cambió por completo su manera de verse a sí mismo, hasta los aprendizajes que obtuvo al liderar equipos, entrevistar candidatos, enfrentar fracasos profesionales y emprender su propio negocio. También conversamos sobre las habilidades humanas que siguen haciendo la diferencia en un mundo donde la inteligencia artificial está transformando la forma de trabajar. Espero que lo disfrutes. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. ¡Comenzamos! Paco, bienvenido a Respuestas que abren puertas. No, hombre, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos. Fíjate que me emociona muchísimo estar aquí contigo y esperemos que nos escuche muchísima gente, porque lo que planeamos platicar, de verdad quiero que en algún momento con algo que le llegue a una persona, estamos del otro lado, ¿vale? Esperemos que así sea, Paco, ese granito de arena, como platicábamos, que algún tip, algún consejo, algo que le resuene a los chavos, estoy seguro que eso ya vamos a cumplir. Creemos que sí. Y pues sin más, Paco, para entrar ahora sí que en materia, me gusta mucho siempre que regresemos, Paco, a esa etapa en la que precisamente nuestra audiencia, que son los jóvenes universitarios o jóvenes que están iniciando en alguna empresa o que están pensando en poner un negocio. Me gustaría, Paco, a ver, sitúate algunos años atrás cuando estabas en la universidad, Paco. Okay. Me gustaría que nos platiques un poquito ya hoy con esta experiencia que tienes en retrospectiva. ¿Qué cosas para ti fueron claves? ¿Qué cosas crees que te marcaron de alguna manera en la universidad? Cosas que hiciste durante tu proceso de universidad, que hoy en retrospectiva dices, oye, conectando los puntos, esto me ayudó mucho, que a lo mejor en ese entonces no te dabas cuenta, pero ya hoy con el tiempo dices, qué bueno que lo hice, o también se vale decir, si hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, ¿cómo platicar? ¿Qué nos puedes compartir de esa etapa de tu vida? Fíjate, Carlos, que es padrísimo hacer ese retroceso y regresar a esa etapa, porque para mí fue una etapa maravillosa la universidad, muy compleja también, porque ingeniería en electrónica, pues no está nada sencillo, pero cuando tú quieres hacer, obviamente haces lo que quieras. Pero quiero regresar a esa etapa porque, fíjate, yo empecé estudiando ingeniería en electrónica y computadoras. Esa era como la rama más específica. Y una de las cosas que me marcó es que cuando empiezas, pues es tronco común y empiezas a tener varias materias en conjunto, pero conforme me fui especializando ya a lo de computadoras, me di cuenta que no me gustaba tanto eso. Y entonces tuve que hacer el cambio. Seguía haciendo ingeniería electrónica, pero cambié a comunicaciones. Ok. La diferencia era que computadoras, pues obviamente, como el nombre lo dice, estaba más enfocado a lo mejor una cuestión de hardware, con cuestión de computación, con cuestión también de programación, y comunicaciones, como el nombre lo dice, pues estaba más relacionado con ondas de radio, cuestiones de Wi-Fi, que en ese entonces pues, estaba bastante limitado todavía, pero era más por ahí y me llamó la atención y entonces tuve que hacer ese cambio. ¿Y qué te llevó, Paco? ¿En qué momento? ¿Qué dijiste? Pues justo empecé a ver ciertas materias donde dije, oye, como que yo veo más interesantes las materias de mis compañeros que están tomando comunicaciones.
que la que yo estoy tomando. Creo que me llama más la atención eso. Y ese es un punto clave que uno como persona, independientemente de donde estés, si tú crees que algo no está yendo por el rumbo que tú quieres, pues no hay que tener miedo, hay que tomar el riesgo y hacer el cambio, porque al final de cuentas de lo que se trata es que tú hagas lo que te llame la atención, lo que te guste, lo que te apasione. De caso contrario, pues podrías terminar pues no muy contento con eso que estás haciendo, ¿no? Entonces ahí fue donde me di cuenta y la verdad sí decidí y rápidamente fui, hice el cambio, obviamente incluso hasta lo comenté con mis papás en ese entonces y mis papás así como que, oye, ¿y eso en qué va? No, prácticamente no va a influir, le digo, en nada porque aún yo estaba tomando la mayoría de tronco común, entonces no es que esté perdiendo algún semestre, simplemente voy a hacer este cambio para enfocarme a lo que más quiero. Súper, eso fíjate que qué importante que lo dices porque me ha tocado muchos jóvenes cuando he dado pláticas o algunas clases donde justo, oye, ¿y qué pasa si cambio? Ya llevo o incluso a lo mejor un poco más del tronco común y creo que si realmente investigaste y por la razón que sea te llama más la atención especializarte o cambiarte a otra cosa, pues creo que siempre es bueno, ¿no? Y con el tiempo, pues me imagino ya nos platicarás que tiene sus frutos el hacer eso. Así es. Y yo creo que eso es muy importante porque luego cuando uno es joven, precisamente, tiene mucho ese temor, ¿no? De cambiar o hacer algo que tal vez o no lo habías pensado o el qué dirán y ese tipo de cosas como jóvenes en nuestro momento, pues nos da mucho temor a veces y no nos atrevemos a hacerlo. Entonces yo les diría, así sea eso en su etapa de carrera, que estén estudiando, no importa, háganlo. Lo importante es eso, que estés convencido de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y durante esa etapa estabas en la Universidad de las Américas, donde estudiaste esta ingeniería, Paco. Platícanos cuál fue algunos, digamos, de tus experiencias que pudiste hacer ahí. No sé si desde algún proyecto con alguna de las materias, si tuviste oportunidad de hacer prácticas, Sí. si conociste a algunas personas que más adelante influyó para desarrollar toda esta carrera tan amplia que tienes de más de 25 años. ¿Hay algo en esa etapa que nos puedas compartir? Por supuesto. Fíjate que hay un punto muy importante que de alguna manera me marcó. No sé, digo, tú y ya que también tienes mucho tiempo y todo, en el momento de estudiante, no sé si te ocurrió, pero a mí también, y creo que es como común, que ya que vas avanzando y casi estás por terminar y luego dices, bueno, pues ya estoy por terminar, pero no sé nada. O sea, como que te llega algo de tal vez no saber toda esa carrera que ya realizaste y dices, bueno, ¿y cómo lo voy a aplicar? Tal vez no sé, por supuesto, ¿no? Y entonces hubo algo padrísimo, ya era mi penúltimo semestre. Estamos cursando una materia súper importante en mi carrera que era microcontroladores, que es todos estos circuitos integrados que tú tienes que programar y que la electrónica hoy en día están absolutamente en todos lados. Pero en ese entonces la universidad hizo un convenio con Motorola de México. Y entonces Motorola de México llegó a la universidad y le dijo, ok, con la finalidad de que utilicen mis microcontroladores, voy a donar tantas tarjetas de evaluación, tantos microcontroladores y queremos que pues, nos ayuden a eso. Entonces, en ese semestre específicamente cambiaron de un microcontrolador de otra marca a esta marca y a mí me tocó. Pero había no era un truco, pero era un promocional para Motorola. Dijeron, vamos a hacer un concurso. Okay. Entonces, todos los que cursen la materia, nos dijo el profe que en ese entonces nos tocó, tienen que entrar y tienen que hacer un proyecto con este microcontrolador. Si no lo hacen, no van a pasar la materia. Entonces era voluntariamente a fuerzas, tenías que entrar. Okay. Y bueno, pues tenía un compañero que ya tenía rato que nos llevábamos, que coordinábamos muy bien y nos pusimos a entrarle, ¿no? ¿A qué voy? Que a esas alturas yo decía, ¿pero qué vamos a hacer? O sea, como que siento que no sé mucho. Nos aventamos con este cuate y yo recuerdo, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos ni qué íbamos a hacer de proyecto, ¿no? Algo muy importante es que ese concurso lo hicieron para las personas que estábamos estudiando licenciatura, pero también iban a entrar los que estaban estudiando maestría y no recuerdo si incluso doctorado. O sea, en ese mismo proyecto había estudiantes de universidad, sí, más maestría e incluso doctorado. O sea, que la competencia iba a estar muy buena. Okay. Entonces ahí fue cuando, platicando con este amigo, oye, ¿qué vamos a hacer? Y bla, estuvimos buscando y todo. Al final estábamos llevando una materia de electrónica industrial también que se llamaba,
y encontramos algo que quisimos hacer, ¿no? Ahorita les platico bien. Pero ya que nos metimos y dijimos, órale, vamos a entrarle a esto, por alguna razón platicamos y dijimos, bueno, si ya estamos aquí, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Vamos a ganar este concurso. Uh-huh. Así lo dijimos. Ok. Créeme, Carlos, que eso cambió completamente el panorama, que es prácticamente lo que tú me comentabas. ¿Qué cambió? Eso cambió. Porque ahí finalmente pudimos integrar todo lo que habíamos aprendido de la carrera en ese proyecto. ¿Ok? Wow. Pero no solo la cuestión técnica, Carlos, que era súper valiosa. Uh-huh. Fue una cuestión de resiliencia, fue una cuestión de compañerismo, de trabajo en equipo, de enfrentarte a todo para salir para adelante. Y me imagino, Paco, que le tuvieron que presentar a gente, en este caso de Motorola. Por supuesto. Eso es otro tema, ¿no? Por supuesto. Y fíjate qué bueno que toca este punto, porque muchas veces los jóvenes, y no sé si estarás de acuerdo, precisamente uno estudia una carrera y aprendes muchas cosas, sobre todo técnicas, pero a veces no tenemos en cuenta cosas precisamente como lo que acabas de mencionar, que se conocen, las llamamos las famosas soft skills, tú lo has dicho, trabajar con equipo, ¿no? Esta comunicación, simplemente la habilidad de presentarle a una persona, y en este caso, pues de una compañía tan grande como fue Motorola en su momento. Para los jóvenes, nada más para... Ayúdanos porque creo que no lo hemos dicho, Paco, pero más o menos de qué año estamos hablando, también para ubicarnos. Eso fue en el 1997. Fíjate, muy reciente. El siglo pasado. Fíjense, el siglo pasado. Y digo esto, Paco, porque tú sabes que hoy en día, pues que vivimos en la era de la inteligencia artificial, de repente los jóvenes como que ya no visualizan eso, ¿no? Muchos sé. De los que nos escuchen tal vez ni siquiera habían nacido. Entonces, no contábamos, ¿estás de acuerdo? Con tantas cosas como el internet, como lo tenemos hoy, con la inteligencia artificial que te hacía tantas cosas. Y ahí sí, literalmente había que hacer las cosas tu corazón, de tu ronco pecho. Y este tipo de habilidades, como bien mencionas, es algo que hoy, a pesar de la IA, a pesar de todo el avance tecnológico, y me gustaría que más adelante platiquemos mucho de eso, porque ¿estás de acuerdo que hoy por hoy, por más tecnología que haya, ese tipo de habilidades las empresas, sea el giro que sea, las seguimos buscando y se siguen necesitando? Entonces, qué bueno que las mencionas para que justo pues a los jóvenes les quede claro cómo siempre desde la universidad no te tienes que esperar precisamente a entrar a trabajar en una empresa para empezarlas a desarrollar. Por supuesto, y es súper importante, y como bien dices, tal vez vamos a andar un poquito más adelante, pero desde que estás estudiando debes de tener muy en cuenta eso. A veces nos vamos más por la cuestión técnica y hablándose de la carrera que quieras, ¿no? Pero a final de cuentas, la comunicación, las relaciones, la entrega, la honestidad, o sea, son valores que eso no te lo va a dar ninguna herramienta por más moderna que sea. Son cosas que tenemos que tener, que son nuestros valores y esos no van a cambiar nunca. Totalmente. Sí. Oye, pues entonces hiciste proyecto y presentaste, ¿y qué pasó? Ahí te va. Quiero hacer un paréntesis porque es que fue buenísimo. Uh-huh. Yo empecé, y lo voy a tratar de hacerlo más corto porque fue algo padrísimo. O sea, créeme que lo estoy viviendo y me estoy recordando y se me enchina la piel, porque empezamos a trabajar este compañero y yo, y él estaba encargado de hacer el software, de programar el microcontrolador. Okay. Y yo estaba encargado de la parte de hardware. ¿Ok? Uh-huh. O sea, hacer todos los circuitos y todo. Total, que iba avanzando el proyecto, pero resulta que ya haciendo las primeras pruebas, pues nada más no funcionaba el software. Okay. Y entonces ya estábamos, pues el tiempo se viene encima y todo. Y para no hacer muy largo esto, en la desesperación que le digo, ¿sabes qué? Ya, yo voy a hacer el software. Yo ni sabía hacer el software. O sea, tenía la noción, pero realmente yo no me había metido a conocer este nuevo microcontrolador. Dije, en la desesperación dije, yo lo voy a hacer, déjamelo a mí. Y dije, bueno, pues ok. Te lo juro, Carlos, que cuando tú te concentras y de veras quieres algo y trabajas así en serio, lo logras. Te voy a decir, en una noche no dormí. Llegué a casa, me puse a aprender el microcontrolador, cuáles eran las instrucciones, cómo programarlo. En una noche tenía el programa listo de lo que él ya había hecho y que no estaba funcionando. Wow. Al otro día llegué y ya está. Y obviamente empezamos a decir, oye, sí, ya está funcionando. Oye, está padre, esto sí, esto no. Bueno, pues hay que ajustar, ¿no? Pero en una noche fue increíble. O sea, wow. Yo ahora regreso y dije, ¿cómo le hice? No lo sé, pero lo hice.
porque estábamos convencidos de que teníamos que ganar ese concurso. Wow. ¿Y lo lograron? Y lo logramos. A final de cuentas, ya para no hacer muy largo este cuento, integramos otra cosa que ahorita te voy a decir que era, logramos que ya funcionara, todo funcionó y teníamos un as bajo la manga. Porque dijimos, a ver, estamos compitiendo, aparte de nuestros compañeros de licenciatura, con maestría. Y no, la verdad no quiero mentir, pero creo que sí había un par de doctorados por ahí. No estoy muy seguro, pero creo que sí, ya tiene tanto tiempo. Pero bueno, ya cuando llegó Motorola y empezamos a presentarse, pues cada quien pasaban a las estaciones, se presentaban, y cuando llegamos con nosotros, pues hicimos la presentación de este proyecto, que era básicamente, como era electrónica de potencia, nosotros estábamos monitoreando un motor trifásico. Digo, sé que algunos no entenderán, pero bueno, son motores enormes. Digamos que es una compañía muy grande que usa motores para generar energía y todo eso. Y esos motores son sumamente costosos, muy grandes, y tú tienes que ver la manera de que siempre funcione. Entonces, lo que hacía este sistema era detectar si había un problema con voltaje, con corriente o con temperatura de ese motor. Y si la detectaba, mandaba una alerta y apagaba el motor para evitar que hubiera un daño mayor. ¿Ok? Pero el truco bajo la manga no fue solo eso. No, tú recordarás que en ese entonces había unos aparatitos que se llamaban SkyTel. No sé si lo recuerdas. Por supuesto. Y eran de Motorola, precisamente. Entonces, hacemos eso, hacemos la presentación, los de Motorola, wow, padrísimo, sí se apagó. Y les dijimos, y tenemos algo. Oigan, ¿qué se oye por ahí? Y empieza a pitar, pip, 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 un SkyTel. Sí. Y agarro el SkyTel y se lo doy a la persona de Motorola y le digo, mira, aquí está. ¿Lo ve? Bueno, ese fue el éxito total, porque logramos enviar un mensaje al SkyTel que decía, falla en el motor A, falla de voltaje, Bueno, eso fue así el wow. Eso nos dio definitivamente el primer lugar del concurso. Wow, oye, increíble. La verdad es que fíjate qué interesante, y es que una vez más, tal vez hoy eso puede sonar como algo relativamente fácil con el nivel de tecnología, con tantos temas que tenemos, pero en ese momento, estamos hablando de casi 30 años. Correcto. El que puedas haber hecho eso ante personas que tenían tal vez más experiencia, de nivel maestría, como dices, a lo mejor por ahí algún nivel doctorado, eso pues, me imagino que no cualquiera. ¿Qué podrías decir, Paco, que en conclusión te dejó esto y que entonces conectes y que te haya ayudado tal vez para lo que seguía en tu carrera? Por supuesto, digamos que la reflexión de esto es que aunque tú dentro de tu trayectoria de estudiante llegues a un punto donde digas, oye, ¿dónde? Realmente a lo mejor no sé qué es lo que comentamos al inicio, en realidad tienes todo ese conocimiento ahí. Es simplemente buscar una cuestión para que lo explotes y realmente puedas sacar todo tu potencial. Para mí eso fue lo que me marcó y dije, oye, si pude hacer esto, me parece que puedo hacer cualquier reto y estar donde quiera estar. Wow. Y entonces ahí me marcó. Cuando te lo propusiste, viste si se puede, y si se pudo. Sí. Pero ¿sabes qué, Carlos? Algo bien importante, y yo quiero así comentarlo porque estamos hablando aquí para, pues como dijimos, a los muchachos, ¿no? Que están buscando. Créame, las cosas no son fáciles, muchachos. Hay que trabajar muy duro. Se puede, pero sí hay que dedicarse. Y cuando tú te dedicas y estás comprometido, lo vas a lograr. Pero todo tiene su tiempo. Y eso es bien importante, Paco, porque tú tienes hijos, tenemos hijos también ya adolescentes, y hemos visto que esta generación, los últimos años, este tema de la inmediatez, ¿no? Crecer entre redes sociales, IAs, donde tú simplemente metemos una instrucción o un prompt y tenemos las cosas demasiado rápidos. A veces las cosas, tú lo has dicho muy bien, toman su tiempo. Y eso es algo creo que muy importante que todos, ¿no? Jóvenes y grandes, tenemos que tener pues mucha conciencia de eso, de lo que significa que las cosas toman su tiempo. Estamos hablando de experiencias de hace casi 30 años, 25 años, y que hoy afortunadamente tú y yo podemos estar justo platicando aquí, y ese es el espíritu de este programa, el poderles compartir pequeñas historias de cómo vivimos nosotros, cómo nos sirvió, para que ahora ellos lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, creo que como bien lo dijiste, oye, sí se puede, pero hay que tomar en cuenta precisamente que no siempre las cosas salen bien a la primera. Hay errores y es parte de, y toma su tiempo, ¿no? Y hablando de errores, Paco, a lo mejor en este mismo proyecto o en algún otro, me gustaría que también si nos pudieras compartir, me imagino que pues no todo fue miel sobre hojuelas, ¿cierto? Me imagino que ya sea en tu carrera o más adelante en algunos de tus primeros trabajos, pues tuviste experiencias
Es que dices, que te implicó un aprendizaje grande, que digas, China, aquí las cosas no salieron como yo quería, pero sin lugar a dudas aprendiste de algo. ¿Hay alguno en particular, ya sea sobre este proyecto o algún otro? Sí, hay varios, ¿no? De este proyecto, pero me gustaría brincar un poquito ya a la cuestión profesional, porque a veces también ya los muchachos dicen, bueno, ya estoy acá, Exacto. ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede haber? Te voy a contar uno que fue muy difícil para mí. Ya era avanzado en mi estancia dentro de la compañía que trabajé 21 años. Ya tenía yo un nivel gerencial y había una persona que era un joint venture. Esta compañía era un joint venture entre una compañía mexicana y una americana, y normalmente siempre había una persona que ellos le llamaban technical liaison. O sea, era una persona que era de enlace técnico para las dos compañías. Y entonces iba a haber un cambio de esa persona. Más o menos cada 3 años lo estaban cambiando. Y entonces iba a haber un cambio, y en ese cambio se iban a empezar a mover posiciones. Y una de las posiciones era la que seguía de mí, era como, digamos, como gerente senior, ¿no? Yo era gerente y iba a pasar a gerente senior para coordinar a otras gerencias. Y por alguna razón, Carlos, pues yo siempre fui una persona muy entregada, que me gustaba, y siempre me ha gustado hacer las cosas bien. No hay de otra forma para mí, ser muy entregado y con quien sea y con mis compañeros y todo. Y había una sensación, tú sabes que cuando empieza a haber ese tipo, va a haber el cambio y quién será y quién se quedará. Por alguna razón había una sensación muy positiva hacia mi persona. No, pues Paco es el que tiene que quedar porque él es el que ha demostrado, y se escuchaba ese rum, ¿no? Que normalmente le decimos. Yo soy una persona también muy reservada, no me gusta echar campanas al vuelo, sino ser muy centrado. Y evidentemente yo lo quería, pero yo decía, bueno, pero yo no tomo la decisión y espero que mi trabajo hable por mí. A final de cuentas, no sucedió. Se lo dieron a otra persona que, bueno, obviamente no voy a decir nada malo, ni mucho menos, pero pues no era como muy bien vista por el equipo. Okay. Y cuando eso ocurrió, mucho descontento y mucha gente se acercó a mí, es que tú eras, y yo simplemente guardé silencio y dije, ok, pues no era para mí, ¿no? Créeme que ese para mí fue un golpe muy, muy fuerte en ese momento. Me costó mucho trabajo asimilarlo, y ahí para mí había sido como un fracaso de no poder haber dado el siguiente paso. Pero a final de cuentas, pues lo que te digo es resiliencia, tener los pies sobre la tierra y decir, pues vamos para adelante. ¿Y qué pasa? Más adelante podemos hablar, pero ahora me doy cuenta que eso no fue un fracaso. Exacto. En realidad eso es parte de un proceso que te va a llevar a otro lado que seguramente más adelante será mejor. Sí, que en ese momento no entiendes. Y en ese momento no se entiende. ¿Y qué aprendiste justo? Entonces, precisamente aprendí eso, Carlos, que no es un fracaso. Y eso me gustaría que quedara muy bien en la mente de todos nuestros escuchas, de que cuando algo no sale como tú lo estás planeando, no lo veas como un fracaso. Velo como una oportunidad de aprender, de ganar experiencia y de algo que seguramente te va a llevar a otro lugar que te estaba esperando. No sabemos cuál es, cuándo y todo, pero te va a llevar a algo que seguramente es a donde tienes que encaminar. ¿Sí me explico? Me encanta eso que dices, Paco. Y bueno, pues tú ya tienes ahora sí que muchos años de experiencia, Paco. Has estado en todo este tema de la industria automotriz, la industria tecnológica, y sé que has tenido varios puestos, ya has llegado a puestos pues muy importantes, ¿no? Incluso de General Manager. Y ahorita que estás hablando de eso, me lleva precisamente a que platiquemos, porque este es otro de los grandes puntos que los jóvenes tienen, y es justo, sabemos que el tiempo obviamente es el elemento pues más importante, ¿no? Que todos tenemos de alguna manera, pero últimamente algo que he notado, y no sé si te ha tocado también apreciar esto, pero es que precisamente los jóvenes de repente se desesperan un poco más rápido en el sentido de que, oye, pues yo quiero crecer o quiero ganar más dinero y quiero llegar acá, pero tú sabes que las cosas llevan un proceso y tienen un tiempo, y muchas veces, como bien platicaste ahorita en esta historia, pues a lo mejor piensas que la que sigue te va a tocar y no te tocó. Fue un aprendizaje, y a lo mejor ahí también es parte de, oye, pues a lo mejor algo más tendremos que hacer para que
nos tomen en cuenta, que nos vean, anticiparnos. Yo creo que estoy seguro que hay muchos aprendizajes que se pueden llevar. Pero en este sentido, Paco, de precisamente, ¿qué les podrías decir a los jóvenes que hoy están iniciando una carrera o están por iniciar una carrera o tienen poco tiempo? ¿Qué podrías recomendar ahorita precisamente con toda tu vasta experiencia de, oye, ¿quieres crecer? ¿Qué cosas hay que considerar al respecto? Fíjate, Carlos, excelente. Y me gusta mucho platicar eso porque este es el sentido de la vida para mí, de una persona. Número uno, ya sea que, como dices, si vas a iniciar una carrera o ya la estás cursando o vas a dar ya ese salto de que ya terminaste y quieres trabajar, yo te diría, número uno, haz lo que realmente te guste. Ese es fundamental, Carlos, para mí. Eso es lo más esencial. Es tan simple como que si tú no haces lo que realmente te convence y te gusta, vas a llegar a un punto en donde no vas a estar a gusto. Vas a hacer las cosas porque las tienes que hacer, no porque las quieres hacer. Entonces, independientemente, te digo, de si vas a escoger una carrera, escoge la carrera que realmente te guste. Oye, es que el qué dirán, qué tal si yo voy a estudiar esto, pero eso hoy en día no es de moda. No importa, es lo que a ti te gusta. Y cuando tú te haces lo que te gusta, seguramente vas a ser exitoso porque te gusta. Ese es el número uno. Totalmente. Okay. Oye, Paco, y en ese sentido, algo que también es muy común y me toca escuchar de los jóvenes es, oye, pues sí, eso suena padrísimo, incluso romántico, de que hay que hacer lo que te gusta, pero cuando te enfrentas a esta realidad donde dices, chin, a lo mejor ya estudié lo que me gusta, pero en la práctica, en la vida real, pues no hay chamba para, o no me sale la chamba para lo que a mí me gusta, entonces tengo que aceptar e irme a chambear a lo que sea, pues porque ya tengo, ya sea pagar mi beca o tengo que pagar lo que tenga que pagar o porque estoy viviendo en casa de mis papás y me quiero mover. Esto es algo que muchos chavos traen ahorita. ¿Qué podrías decir en ese sentido? Que es una realidad. Es una realidad, por supuesto. ¿Qué se puede hacer ahí? Es parte de la resiliencia. Es parte del camino que tú tienes que aguantar y llevar a cabo para que realmente vayas a donde quieres ir. Ya lo dijimos antes, las cosas no son fáciles, no son de la noche a la mañana. Y sé que muchos me dirán, pues sí, pero es que yo tendría que, o no puedo pagarme. Como tú bien dices, hay muchas cosas. Pero si tú de alguna manera te enfocas, como dijimos en su momento esto, te enfocas, lo quieres y vas por él, lo vas a obtener tarde que temprano. Simplemente, pues, ni modo, las cosas no son fáciles. Pero muchachos, si nos están escuchando, créanme, el esfuerzo, la dedicación, la resiliencia rinde frutos al final del día. Sin duda, Paco. Oye, ¿y qué me dices, Paco? Estoy seguro que a lo largo de tu carrera has conocido a gente clave. Gente que incluso pudiste conocer desde que estabas estudiando tu carrera o que conociste en tu primer trabajo y que fuiste conociendo por ahí. Y quiero llegar al tema de las relaciones, al tema del networking, que muchas veces como joven, pues no dimensionamos y que muchas veces eso puede ser clave para que en algún momento, ya sea una recomendación, un consejo, un mentor, tantas cosas que gracias a que podemos conectar con otras personas, de repente podemos o conseguir un trabajo o hacer un negocio o que te dé una asesoría, un consejo que realmente te pueda ayudar a que tomes una mucho mejor decisión, más pensada, más inteligente, pues para crecer y que en algún momento, si bien no estabas tal vez en el área que a ti te gustaba, pues sí puedas moverte, ¿no? ¿Te ha pasado en tu trayectoria conocer gente que dices, oye, qué bueno que la conocí porque eso justo me ayudó a dar un siguiente paso? Pero por supuesto, Carlos, eso es fundamental dentro del desarrollo de cualquier persona, las relaciones. Para mí eso ha sido sumamente valioso y me ha ayudado, como bien dices, a poder llegar a alcanzar cosas que si no hubiera tenido esas relaciones, no digo que no las hubiera alcanzado, en algún momento tal vez sí, pero a lo mejor me hubiera llevado mucho más tiempo o incluso tal vez no las hubiera alcanzado de no tener relaciones. Entonces, tú sabes que no, los ingenieros generalmente nos toman como personas pues, que somos poco sociables, muy cuadradas y de alguna manera por mi forma de ser yo rompía un poquito ese parámetro. O sea, obviamente yo era una persona apasionada con lo que hacía, la cuestión tecnológica, pero yo siempre fui una persona de muchas relaciones, de llevarme bien con mis compañeros, de ayudarlos, de ver con quién me juntaba. Aunque no fueras de mi equipo, yo iba y venía y buscaba conocer a las personas. En ese entonces, voy a regresar a cuando inicié a trabajar, pues no estaba tan
tan fuerte, o sea, sí había mucho, pero la cuestión, por ejemplo, de redes sociales, eso no había, más bien era pues el correo, ¿no? Más bien era con la cuestión del correo electrónico. Y yo me acuerdo que muchos de los compañeros, pues todos éramos chavos, todo lo querían resolver por correo electrónico. Oye, le tengo que preguntar a Carlos cómo a eso. Y no, le voy a mandar un correo. Oye, ¿y ya te solucionaste esto? No, es que no me ha respondido. Oye, pues levántate y ve y mejor platica y lo vas a arreglar en 2 minutos que en lugar de estar esperando un correo. Cierto. ¿No? Y creo que hoy en día a nuestros muchachos puede ser que les pase mucho eso. Y sobre todo ahora con redes sociales, pues te mandan un mensaje, te mandan un WhatsApp. Entonces, no olvidemos que a final de cuentas, digo, todas las herramientas son súper valiosas. O sea, yo soy un fanático del WhatsApp porque me ayuda para muchas cosas, pero eso no cambia la relación humana, el frente a frente, el uno a uno. Te voy a contar algo muy rápido que es padrísimo. Venga. Cuando yo estaba trabajando en esta compañía, que digo, trabajé muchísimos años, me tocó desarrollar un código para implementar en un sistema de audio lo que era radio satelital, que aquí en México no existía ni sabíamos qué era. Para no hacer muy larga la historia, evidentemente nos mandaban unos módulos que se tenían que activar en Estados Unidos para que nos pudiera llegar la señal del satélite y poder captar la señal de radio y por supuesto pues tener la señal y poder hacer los cambios que uno requería. Y había una persona encargada, digo, no sé qué otras funciones tenía, pero una de sus funciones era esa, precisamente que activara esas cajas, que así le llamábamos, cajas de recepción, para que pudieran tener la señal. Y yo recuerdo que pues yo le hablaba por teléfono, le mandaba correo, oye, necesito que me actives unas cajas porque estamos desarrollando. Y no me pelaba. Pasaban días y hasta una semana. Oye, es que ya las 1500 las activaron. Entonces, en uno de mis viajes que se planeó a ir a las instalaciones de Estados Unidos de la compañía, yo hice mi agenda y dije, tengo que visitar a tal, y entre ellos estaba esta persona. Y entonces, estando en Estados Unidos, yo lo busqué y dije, oigan, ¿dónde se sienta tal persona? No, pues por allá, ¿verdad? Lo busqué, lo fui, lo encontré y fui y llegué. Dije, hola, Mal, soy Paco Vidal, soy de acá, de Querétaro, que mira que eso. Ah, hola, Paco. Oye, mira, es que... Bueno, después de eso, Carlos, cuando yo regresé a México, le hablaba por teléfono, le mandaba, oye, ¿me puedes ayudar? En ese mismo momento estaba activada la caja. Sí, y increíble. Ese es el punto que yo quiero llegar. La diferencia entre tener una relación, hablar persona a persona con alguien y decirle, oye, mira, aquí estoy, soy yo, y esto cambia completamente el panorama. Totalmente. Me encanta esto que nos has platicado, Paco, y aquí quiero rescatar 2 puntos bien importantes. Uno, me encantó que lo dijiste, los ingenieros, en general los ingenieros, como depende de lo que estudies, hay de repente cierta fama, ¿no? Con las que nos creamos, y bien lo has dicho, de repente como ingenieros, así como los contadores, por ejemplo, que tienden a ser muy cuadrados. Y en términos de personalidad, pues más reservados, tal vez no tan, un poco más introvertidos. Correcto. ¿No? Es esa fama. Y me queda claro que cada quien es distinto. Me queda claro que en tu caso se te da muy bien el tema de las relaciones, te gusta platicar, pero no todos son así. Y es cierto, hay muchos chavos y he conocido a muchos de ellos, tengo familiares, ingenieros, donde precisamente el tema social, el tema de atreverte justo a lo que acabas de mencionar ahorita, a hablar simplemente uno a uno, pues no tan fácil, y es muchas veces tal vez se sienten más cómodos mandar, tú lo decías muy bien, en nuestros tiempos era un mail, hoy todo es WhatsApp o es vía Teams o vía la plataforma que tengas, pero es increíble, Paco, que hoy nos cuesta trabajo ya levantar el teléfono o hacer una llamada. Es como, no sé si te ha pasado, pero de repente me ha tocado jóvenes que es como, oye, no, pues no están acostumbrados a hablar por teléfono, no están acostumbrados a tener una conversación, sino como que todo lo quieren resolver vía mensajes, ¿no? Si es el normal vía Instagram o es vía WhatsApp o es vía Telegram o lo que tú quieras. Pero en el trabajo, creo que acabas de mencionar algo bien importante. Paco te decía, uno es, no te tiene que marcar que si eres ingeniero o eres contador o eres lo que tú quieras. Tú, independientemente, y ahorita me gustaría que nos des a lo mejor algún tip de qué hacer si reconocemos que por personalidad somos introvertidos. Ok, sí, pero aún así la vida, el reto del mundo profesional y salir adelante, pues requiere que salgamos muchas veces de nuestra zona de confort. Por supuesto. Si yo reconozco que soy introvertido, sí, pero si quiero triunfar, si quiero salir adelante, tengo que crear relaciones.
Eso es un punto muy importante, como bien dices, y eso significa que a veces me tengo que atrever a o levantar el teléfono, o qué mejor si estamos en un área de trabajo física y me puedo levantar de mi lugar y hablar directamente uno con la persona, como este ejemplo que nos diste de cuando fuiste a Estados Unidos, porque eso, como bien lo acabas de mencionar, cambia totalmente la relación. Y esto para los chavos, qué bueno que lo dices, no hay como conocer a la persona, que hayas intercambiado algo porque después cualquier cosa que necesites pues va a fluir mucho, mucho más fácil. Así que me encantó ese punto, Paco. Definitivamente es algo que creo que puede hacer la diferencia. Y en ese mismo sentido, Paco, vuelvo al tema. ¿Qué les podrías decir a los jóvenes que a lo mejor dicen, sí, pues yo independientemente de que estudie, yo sí soy más introvertido, reconozco que me cuesta trabajo hacer ese tipo de cosas, de relaciones, de hablar? ¿Qué les recomendarías? Mira, yo tengo como una regla, número 1, y me ha funcionado muy bien. Incluso que, como te digo, pues yo no tengo problema en llamar o hacer lo que tenga que hacer. Yo tengo una regla. Si no es urgente, no te afecta tanto. Ok, puedes mandar un correo, puedes mandar un WhatsApp, puedes mandar lo que quieras. No es urgente. Ok, puedo esperar. Pero si es urgente, aunque sea tímido, aunque no quiera, es algo que tú necesitas, porque es parte, la respuesta que tú necesitas te va a ayudar a completar tu tarea o tu trabajo, lo que tengas que hacer. Pues ni modo, levanta el teléfono o para tu lugar y ve con la persona y lo vas a arreglar en 2-3 minutos. Exacto. Pero tienes que tener en mente que a final de cuentas estás poniendo en juego tu responsabilidad. Entonces, simplemente con eso no necesitas, y yo entiendo que, como bien dices, hay personas que somos pues más extrovertidos, otros no, pero no necesitas forjar una amistad, no vas a ir ahí a echarte. Ok, solo levántate y pregunta lo que te necesitas en ese momento, ¿sí me explico? Y va a ser muy fácil. Entonces, atrévete. Ok, es así. Si es urgente, pues no lo dejes, porque al final de cuentas, si no lo haces, el afectado vas a ser tú, porque tú no vas a entregar lo que se te pidió. ¿Sí me explicó? Entonces, para mí esa es como una regla muy sencilla, e independientemente si eres introvertido o extrovertido, pues debe de funcionar, porque tú vas y pides lo que necesitas. Excelente. Entonces es muy importante distinguir cuando no es algo tan importante. Claro. Puedes hacer vía mensaje, la plataforma que tú quieras, pero esto que es clave, como bien dices, atrévete. Ve, pregunta, no tiene que ser tu mejor amigo, pero desarrolla una relación. Nunca sabes lo que esa persona al final del día te ayude, ¿no? El tema de las conexiones, de lograr ese networking, de conocer otras personas que el día de mañana precisamente te ayude a otro proyecto. Tal vez puede ser tu jefe el día de mañana o tú el de esa persona, ¿no? Nunca sabe, la vida da muchas vueltas. Inclusive, Carlos, al hacer eso, tú no sabes si el día de mañana el que tú hayas ido a preguntarle a esa persona le va a abrir un chip a esa persona y va a decir, oye, se acercó a mí, a lo mejor, pues me tuvo confianza de preguntarme. Ahora tal vez yo puedo ir y preguntarle algo que me va a ayudar, y empieza a ser una relación de trabajo en equipo. Totalmente. Y eso creo que es algo bien importante, Paco, y no sé si nos puedas platicar justo, porque tú lo dijiste, has trabajado un poquito más de 20 años en una compañía, y pues es muy importante, naturalmente cuando trabajas en una compañía vas conociendo gente. Pero el hecho de que conozcas gente y vayan viendo cómo eres, cómo trabajas, cómo te desempeñas, cómo te mueves, qué tanto resuelves, qué tan fácil o qué tan difícil es trabajar contigo. Esto es algo que me interesa mucho que los chavos entiendan muy bien, y qué importante es, porque una vez más, hablando de relaciones, la gente todo el tiempo nos está observando de una u otra manera, Paco, estarás de acuerdo. Y esas cosas nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar, obviamente, pues depende cómo seamos, cómo trabajemos, pues precisamente para poder seguir creciendo. Esto es algo que todos queremos y es muy natural, y principalmente a los jóvenes que dicen, oye, pero entonces, ¿y cómo puedo crecer? Creo que este es uno de los puntos sin lugar a dudas que pueden ayudar. Pero en tu experiencia, Paco, ya con todos estos años, no sé si tengas algún ejemplo o alguna vivencia en particular que precisamente te haya ayudado a decir, oye, mira, de haber conocido a esta persona, de este proyecto, así como el que nos platicaste hace rato, me llevó a esto otro y me permitió ir creciendo. Hace rato nos hablabas de cuando eras gerente y no funcionó, pero tú llegaste muy lejos, Paco. Ahora me gustaría que pasemos a esas partes o esas cosas que dices, oye, empezamos de la universidad, entras a un trabajo y de repente pasan 25 años o más y ¡boom! Entonces la idea obviamente es que idealmente vayamos creciendo en todos los sentidos. ¿Qué en tu experiencia, Paco, crees que ha sido clave y que puedes compartir a los jóvenes para que precisamente, qué más, aparte de todo esto que hemos estado platicando,
pueden hacer o deben de tomar en cuenta para poder ir creciendo dentro de una organización? Fíjate que te voy a decir algo que a mí se me quedó muy grabado de mi padre, que en paz descanse. Ya él falleció desde el 2015. Él en su momento llegó a tener un puesto bastante importante dentro de la banca, cuando todavía existía Banca Serfín, no sé si tú lo recuerdas. Él llegó a ser pues, director de toda el área sur y todo. Y recuerdo que me contó esta historia. Te la voy a contar para responder esto que tú me estás diciendo. Un día él me dijo que iban a cambiar al director de toda el área. Y entonces en ese entonces él era gerente regional y me dijo, todos los gerentes estaban muy nerviosos y porque decían que ese nuevo director era una persona pues muy difícil, de carácter muy fuerte, muy ¿cómo se dice? Pues imperativo y entonces que todos estaban como muy nerviosos, ¿no? Y recuerdo esta frase así, la voy a decir tal cual porque la tengo que decir así. Y mi papá me dijo, yo les dije a todos, déjense de pendejadas y pónganse a trabajar. Y cuando ustedes den el resultado, así sea quien sea, no hay nadie que les pueda reclamar. Eso se me quedó a mí tan grabado que yo digo que es parte de los éxitos que he logrado en mi carrera, porque eso se me quedó muy grabado. Y yo dije, ok, a donde yo llegue a trabajar, no importa quién sea o cómo sea, lo que me pidan, yo lo voy a cumplir. Muy claro. No hay más. Fondo, claro. No hay más. Independientemente, volvemos a lo mismo, si eres reservado, si eres proactivo, si eres como sea, si a ti te encargan algo, debes tener la convicción de cumplirlo. Y a partir de ahí, pues te tienen que abrir las puertas porque te van a ver como una persona, oye, yo pido algo y sé que él me lo va a cumplir. Entonces confío en él. Y a partir de ahí, bueno, pues hablamos vienen otras cosas de las relaciones, vienen otras cosas, ¿no? Completamente. Pero esa convicción debes de mantenerla sea como sea, desde mi punto de vista. Totalmente. Y acabas de mencionar una palabra que me encanta, Paco, que es algo que la verdad es que hablo mucho de ello en las pláticas que tengo también con jóvenes y qué bueno que la trajiste. Me gustaría hablar un poquito más sobre ese punto que se llama confianza. Porque estarás de acuerdo, Paco, que para crecer en una organización, para mantenerte en una organización, al final del día las empresas pues contratamos o contratan personas. Sí hay mucha tecnología. Hoy en día tenemos IA, tenemos agentes que cada vez, ya hablaremos ahorita un poquito sobre eso. Pero al final del día, ¿estás de acuerdo que te contratan porque confían en ti para que hagas algo, para que hagas cierto trabajo? Por supuesto. Y para que te promuevan, si te promueven o vas tú creciendo es porque están confiando en ti, en que puedes lograr eso, porque de alguna manera ya demostraste, ya notaron que tienes el potencial, ya empezaste a hacer ciertas cosas que hacen que en el fondo las personas que toman las decisiones confían en ti. Eso me encanta. Qué bueno que lo acabas de mencionar, porque creo que esa es la clave de que todo mundo trabajemos donde trabajemos. Si no generamos esa confianza, pues va a ser muy difícil. ¿Qué más, Paco? Adicional a esto que acabas de compartir en tu experiencia, ¿te ha funcionado? ¿Tú has visto en tus equipos? Porque has liderado pues, a muchas personas y equipos grandes. ¿Para ti qué es clave o qué podrías decirles a los chavos? Si no sé si tengas también alguna experiencia en particular para que precisamente ayuden a la confianza, porque tú sabes que la confianza tarda, no se logra de un día para otro. Claro. Pero tristemente así también se puede ir. Así es. Se puede ir muy rápido y muy fácil. ¿Nos podrías compartir tu experiencia, Paco, cómo lo has vivido y qué podrías recomendarles a los chavos para lograr esto, que esto se trata? Sí, bueno, ya hablamos de esta cuestión, pero yo te diría que es súper importante si tú quieres ir creciendo y vamos a iniciar con lo básico. Número 1, hablamos de la cuestión técnica, donde forzosamente tienes que tener las bases de cualquier actividad a la que te vayas a dedicar, pues tienes que tener las bases del conocimiento. Eso es fundamental, ¿no? Totalmente. Y a partir de ahí, digamos que eso lo damos por sentado porque ya estás ahí, pero a partir de ahí debes tú ser una persona, primero que nada, o sea, debes ser una persona que estés dispuesto a aprender, que estés dispuesto a ser proactivo, que estés dispuesto a hacer las cosas por ti mismo, que estés dispuesto a ayudar a tus compañeros, que estés dispuesto a escuchar, que estés dispuesto a comunicar. O sea,
Son muchas cosas, Carlos, en conjunto que tú debes de hacer para precisamente ganarte esa confianza. ¿Ok? Totalmente. Porque mira, para mí, y vamos a hablar un poquito de que cuando dices, bueno, ¿quién podría ser un líder? ¿No? Y cuando dices un líder es porque pues ya has ido creciendo, pero el líder no es la persona a la que nombran, es a la persona que la gente sigue. O sea, cuando lo voy a poner así, supongamos que estamos en una reunión y en una junta y nadie sabe quién es quién o alguien, un externo, y el externo lanza una pregunta. ¿Tú cómo sabes quién es el líder? Claro. Normalmente a quien todo el mundo voltea a ver. Por supuesto. Y para que tú te ganes eso es que generaste confianza, es que estuviste ahí para tus compañeros cuando lo necesitaron, es que estuviste cumpliendo con lo que te comunicaron, es que estuviste comunicando, inclusive en las cosas que no iban a salir bien, las comunicaste a tiempo. No te esperaste al último minuto para decir no voy a cumplir. Y ese tipo de cosas te van creando, te van forjando y te van haciendo una persona confiable. Totalmente. Oye, Paco, estoy seguro que en estos años algo que también creo que sirve para aprender es también de las cosas cuando no salen bien o cuando precisamente tuviste a alguien en tu equipo que justo, pues desafortunadamente traicionó esa confianza. ¿Has tenido algún ejemplo en estos años de experiencia donde justo te haya pasado? Oye, fíjate que en mi equipo o en tal proyecto sucedió esto, y ese es el tipo de cosas que justo no ayudan y van demeritando la confianza. Sí, fíjate que pues como todo, ¿no? En la vida, y como tú bien lo dices, pues no todo es miel sobre hojuelas y siempre hay situaciones que no son las que pues te gustaría, ¿no? Pero pasan. Y antes de continuar muchachos, eso va a pasar siempre en la vida. Nunca va a ser un camino perfecto y maravilloso. Siempre te vas a encontrar con situaciones que vas a tener que enfrentar, pero ese es el punto, cómo las enfrentas. Exacto. Y yo tuve una situación desafortunada con una persona que pues nos dimos cuenta y me di cuenta que el trabajo que le estábamos pidiendo no lo estaba haciendo. Pues es cuestión más técnica. Cuando yo trabajaba más, teníamos que hacer pruebas de sistemas complejos para la industria automotriz. Entonces tú tenías que hacer diferentes pruebas, seguir ciertos procedimientos que ya estaban, y pues con base en esos procedimientos decías si pasaba la prueba o si no pasaba para dar un reporte y si tenían que arreglar algo. Y pues después nos dimos cuenta que esa persona no hacía las pruebas, simplemente copiaba unos resultados y le ponía qué pasó y se acabó, ¿no? Imagínate el peligro dentro de la industria automotriz, aunque no era un sistema de seguridad, era un sistema de entretenimiento. No había posibilidad de que pusiéramos en peligro a una persona por eso, pero de todos modos era algo, pues es tu trabajo, es lo que tienes que hacer. Y ahí es donde tú te das cuenta que aunque no lo quisieras hacer, lo debes de hacer. Entonces, pues tuve que tomar decisión, hablar con esta persona. Primero, ¿cómo hablas con una persona así? ¿No? Pues primero que nada tienes que atreverte a hacerlo. No puedes pasar por algo, ese tipo de cosas. Y entonces, pues presentar la situación, presentar como que los datos de por qué estás diciendo eso. No es simplemente una cuestión subjetiva, sino hay datos que lo hacen objetivo, y escucharlo. Y entonces aquí lo importante, Carlos, es número uno, atreverte a hacerlo. No puedes dejar pasar por alto una situación así. Y número dos, cuando lo vayas a hacer, pues tienes que tener todos los elementos para hacerlo. No puedes ir con cosas subjetivas o que me dijeron, pero en realidad tú no saber, porque entonces estamos en un problema grave. Pero ya que las tienes, tú pones las cosas sobre la mesa y como lo mismo que dije, si tú haces las cosas, pues ¿quién te va a reclamar? ¿Qué te puede decir la persona cuando tú le muestras y le demuestras que ahí están las pruebas y lo escuchas? Totalmente. Y simplemente, pues, dijo que aceptó que no lo estaba haciendo, y pues ni modo, tuvimos que dejar ir a esa persona, ¿no? Qué importante, porque ahorita nos acabas de platicar creo que un muy buen ejemplo de liderazgo, y es algo importante que los jóvenes tienen que
pues tienen que saber, porque va a llegar un momento donde conforme vas creciendo en la organización, pues obviamente el crecer significa también mayores responsabilidades, ¿no? Entonces, este tipo de cosas de identificar cuando alguien no está haciendo bien las cosas, eso en automático pues va obviamente a demeritar en la confianza. Entonces, pues es el tipo de cosas que, como bien dices, no nos podemos andar por las ramas, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Por supuesto. Y si tienes duda, pues preguntas y investigas, y más en esta era de el internet y del conocimiento, como que, híjole, ¿no? Ya no debería de haber tanto este tipo de cosas, sin embargo, las hay. Así es. Entonces, oye, Paco, me gustaría ahorita que pasemos un poquito más a tu fase, Paco, de cómo profesional, porque esto es algo que a los chavos les interesa muchísimo, que son los momentos de cuando tú contratas gente. Imagino que en todo este tiempo te ha tocado entrevistar a muchísimas personas, contratar gente y despedir gente, como bien nos acabas de dar ahorita un ejemplo. Pero me gustaría que nos platiques un poco más en esa fase de Paco entrevistador, el Paco de tomar decisiones de quién se queda, quién no se queda y por qué se queda. Entonces, esta parte le quiero dedicar, pues ahora sí que un espacio importante para que nos digas, en tu fase de tomador de decisiones como entrevistador, ¿qué es para ti de entrada lo más importante desde que revisas un currículum, cuando estás buscando a alguien que quieres precisamente llenar una vacante? ¿En qué te fijas? Y háblanos también para las entrevistas, ¿cómo sueles hacerlas tú? ¿Qué tipo de preguntas te gustan hacer? Más allá de la parte técnica, que como ingeniero de la industria automotriz me queda bien claro, como ya lo has dicho, que tienen que tener esta parte técnica, pero para ti, ¿qué es de lo más importante? Sí, fíjate que eso es clave, Charlie, lo que tú acabas de comentar, para mí eso es clave. Primero que nada, la gente con la que te vas a rodear. Eso es clave. Y obviamente, si tienes la oportunidad que los vas a entrevistar, vas de gane, porque hay veces que ya te toca un equipo y bueno, pues ya, ¿no? Luego podemos andar. Pero número uno, cuando vas a entrevistar a alguien, pues ves su currículum y como ya dijimos, pues primero las bases técnicas, ¿no? Eso es esencial porque si no, pues cómo va a ser un trabajo del que no estás capacitado. Pero eso es lo básico. A partir de ahí tú ves su currículum, que tiene las capacidades. A mí me gusta mucho ver también, digo, pues si es de nuevo, o sea, si es una persona recién salida, pues no tiene experiencia y pues no te vas por ahí, pero a lo mejor si tuvo alguna práctica, dónde la hizo, qué hizo, y luego entender un poquito qué le gusta a esa persona, si pone algún hobby, cuestiones familiares, simplemente para tratar de captar un poquito cuáles serían sus valores y cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, ya que lo tienes ahí y ya en la entrevista, porque en realidad un currículum pues es como lo más básico, ¿no? Simplemente decir, bueno, pues sí cumple y a partir de ahí lo vamos a entrevistar para ver qué más. Y evidentemente yo en muchas de las ocasiones lo que yo hacía es, número uno, tenía mis expertos técnicos, que ellos eran los que se encargaban de las preguntas más técnicas. Obviamente, si estábamos contratando a una persona de más nivel, pues iban un poquito más hondo. Y yo era el que hacía las preguntas de otro estilo. Las preguntas suaves, las preguntas... Inclusive me gustaba mucho poner casos ya específicos. Lo que yo hacía es decirle, oye, vamos a suponer que tenemos esta situación. Tú estás programando, sobre todo porque yo contrataba a mucha gente que tenía que programar microcontroladores. Y les decía, bueno, vamos a suponer que ya tú eres el encargado, tú sabes cómo hacerlo y el cliente te dice que lo hagas para que prendas un botón LED de color verde, ¿no? Y ya tú lo hiciste, ya estás trabajando, ya tienes el tiempo, ya dijiste cuánto te va a llevar y a mitad del camino el cliente te dice que no, que ya no lo quiere verde, que lo quiere rojo. ¿Qué haces? Entonces, para mí, el ver las reacciones, cómo lo maneja, o sea, no hay respuesta, digamos, buena y mala, por así decirlo, pero simplemente ver cómo lo manejas, ¿no? Si hay gente que tú lo ves y le ves que la cara de frustración y que se enoja, no, pues yo le diría que ya no, porque pues ya estamos a mitad de camino. O hay gente que te dice, no, pues entonces yo tendría que hablar con él y hacer... ¿Sí me explico? Claro. Ver cómo maneja la situación. Otras cosas que me encanta hacer es decirle, oye, tú estás en un grupo de trabajo, imagínate que tienen ya cada quien sus asignaciones, pero te das cuenta que tu compañero de al lado no está haciendo la asignación que tiene que hacer y peor aún, si él no hace esa asignación, a ti te afecta. ¿Qué haces? Y entonces te vas dando cuenta cómo las personas reaccionan y te das cuenta, ok, si es una persona que pues es empática, que sí busca
realmente el fin común, que es el bien para lograr, o pues es una persona que a lo mejor puede ser conflictiva, y ese tipo de cosas son las que son más importantes para mí. Sin duda. También preguntarles a veces, oye, ¿cómo te ves tú si ya entraste a trabajar? Digamos que ya te aceptamos. ¿Cómo te ves tú en un año? ¿Qué piensas que estarías haciendo? ¿Cómo te ves? ¿No? Y en 3 y en 5, simplemente como para tú entender qué es lo que esa persona está visualizando, ¿no? Porque voy a ser bien honesto y chavos, no me lo tomen a mal, pero hay gente que quiere entrar y yo les pregunto, oye, y en pues ya quiero tu puesto en un año. Caray, pues... Claro. Sí, ¿no? O sea, jóvenes, todo esto lleva su tiempo. No estoy diciendo que no lo puedas alcanzar. Por supuesto, cualquiera lo puede alcanzar. Simplemente hay que llevar un tiempo. Entonces, ese tipo de cosas a mí me ayuda un poquito a captar cómo es la persona, si se va a adecuar al tipo de trabajo que tenemos, a la cuestión de trabajo en equipo. Porque, a ver, en la mayoría, casi en total, donde entres a trabajar, vas a tener que lidiar, o sea, vas a tener que trabajar con más personas. No es algún lugar que tú vas a llegar y vas a estar completamente aislado. Entonces, necesitas tú conocer que esa es una persona que entiende que su trabajo no es un todo, es parte de. Exacto. Y a partir de ahí, pues son las cosas que vas captando. Buenísimo, Paco. Gracias por compartirnos todo esto. Y Paco, me gustaría ahorita ya pasar a este tema donde... Pues tú que vienes de la industria automotriz, de la industria de la tecnología, hoy en día, como sabes, la inteligencia artificial es lo de hoy, ¿no? Por todos lados escuchamos de los diferentes, pues si es ChatGPT, Gemini, Cloud, hay tantas plataformas que están haciendo que cada vez automatizan más cosas. Y también la realidad es que los jóvenes y las personas no tan jóvenes, nosotros, pues también ya es algo que usamos todos los días. Y de repente, incluso para una entrevista, un caso, pues es muy común que ya se utilice la inteligencia artificial. Sí. ¿Tú qué ves? Y un poquito ya para ir también como tratando de cómo podríamos concluir esta parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo tú que están usando los jóvenes hoy? ¿Crees que están haciendo un uso adecuado? ¿Crees que falta mucho? Y sobre todo una preocupación que tienen ellos es de, oye, pues también qué va a pasar con eso, ¿no? ¿Van a desaparecer los puestos para nosotros? ¿Qué concretamente podrías decirles a los jóvenes en cuanto al uso de la IA, tanto para efectos de cuando hagan su currículum y sobre todo cuando vayan a una entrevista que, como bien dijiste tú, no la van a tener a un lado, ¿no? Ahí sí van a tener que platicar y como bien lo decías ahorita, me vas a tener que responder con ejemplos concretos de ahorita y no vas a tener chance de preguntarle a ChatGPT qué vas a hacer. Lo vas a tener que hacer tú. Pero ¿qué estás viendo y qué podrías recomendarles a los chavos en cuanto al uso de la IA, tanto para tu proceso de buscar trabajo, pero sobre todo también ya para trabajar en el lugar que estés? ¿Qué has visto y qué puedes recomendar? Mira, ahorita estamos mucho en ese debate, ¿no? De la IA y si es buena, si algunos dicen que es mala. Yo la verdad la veo como una herramienta más. Por supuesto que es una herramienta súper poderosa, pero al final de cuentas la herramienta sirve dependiendo de cómo la uses. Yo diría, la inteligencia artificial la tenemos que usar todos hoy en día, si no nos vamos a quedar atrás. Y utilízala para ayudarte a mejorar. Utilízala para ser más rápido, utilízala para tal vez redactar de una mejor manera o utilizar otro tipo de palabras que quiera ser más profesional. Está muy bien, no pasa nada. Yo lo que siempre he dicho es, utiliza la IA para que te ayude. Tú pon la base y que la IA te ayude pues, a generar algo mejor. Por ejemplo, tú hablabas de un currículum. Yo te voy a ser muy honesto. Hace algunos meses hice una actualización de mi currículum donde obviamente todo lo había hecho yo, basado en lo que yo sabía, en gente con la que conocía que me daban tips. Y ya en la última versión, ya que lo tenía, lo metí a la inteligencia artificial. Y dije, oye, mira, revisa mi currículum y basado en las tendencias que hay hoy en día, en lo que normalmente, porque sabemos que hoy en día ya no es una persona que está atrás revisando los currículos. Es la misma IA la que lo revisa y si tiene las partes más importantes que se están buscando, pasa, y si no, no pasa. Entonces yo le dije, oye, IA, pues dame acorde a las nuevas tendencias en lo que hay, que es lo más importante. Y entonces lo adecuó y me encantó cómo quedó. Pero lo que te digo, la base es mía, es mi conocimiento, es mi experiencia. Eso no te lo va a dar la IA. Entonces, muchachos, no mientan, no pongan algo que no es.
Lo pueden mejorar, por supuesto, pueden usar mejores palabras, mejores cómo estructurarlo, cómo se puede ver más atractivo, pero al final de cuentas que sea de ustedes mismos. Eso es número uno. Correcto. Y muy importante lo que dices, porque todos, y de acuerdo totalmente con lo que dices, debemos de utilizarla, nos debe de potenciar, nos debe de sacar una mucho mejor versión de nosotros mismos, pero que no se nos olvide que al final del día, así como tú y yo ahorita, vamos a tener que platicar, vamos a tener que dar ejemplos, tenemos que ser capaces de entender o tener el criterio para poder defender una idea, ¿no? Para poder proponer algo. Y una vez más, chicos, no es que vas a tener aquí el chat a un lado, hay que desarrollar ese criterio y precisamente demostrar a la otra persona. Y más cuando estás buscando trabajo, más cuando estás en una entrevista, más cuando ya estás trabajando y que quieres que en una junta de trabajo con el gerente, el director, que te vean, pues se tiene que notar, ¿no? Claro, como bien dices ahí, Paco. Me encanta todo eso. Ahí no va a estar la IA para ayudarte. Entonces, por eso yo decía, sí utilízalo, pero a final de cuentas que sea lo que tú has hecho. Porque cuando estés en la entrevista, te van a preguntar sobre eso que está ahí. Oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Entonces tú vas a tener que responder eso, no la IA. Totalmente. Entonces, Paco, un poquito ya a manera de conclusión del podcast. Hemos hablado de varias cosas en todo este rato que nos has platicado en tu historia de más de 2 décadas. Como platicaba en la introducción, pues pasaste de estar trabajando en estas empresas, de estar trabajando en una startup. Hoy en día llevas tu propio negocio. Me gustaría que brevemente nos platiques un poquito y a manera también de tips para los chavos que quieran emprender, porque sé que también eres un emprendedor y das consultoría y ayudas a muchas organizaciones. ¿Cuáles serían las claves, Paco, que tienes que recomendar, que podemos decirles a los jóvenes chavos? ¿Quieres emprender? Tienes que tomar en cuenta esto básico. ¿Qué sería? Sí. Fíjate, hay 2 etapas, Carlos. Quiero empezar para nuestros chavos más jóvenes que todavía están estudiando y que a lo mejor en su cabecita tienen esa idea de emprender. Yo les diría, ok, ya estás estudiando, asumo que ya estás estudiando lo que tú quieres. Y si tienes esa mentalidad de querer emprender, primero que nada, define qué es lo que quieres emprender. Y eso es fundamental, Carlos. Parece algo tan trivial y tan lógico, pero no lo es. Y te voy a decir por qué. Porque las personas que tú les preguntes, del 100% de las personas que tú le preguntes que quieren emprender, cuando tú les dices, oye, ¿y qué quieres hacer? El 95 o más te dice, pues aún no sé, le estoy pensando. Y entonces para ahí, pues de entrada, pues tienes esa limitante, lo voy a llamar así. Entonces para nuestros muchachos que tengan esa mentalidad de querer emprender, piensen muy bien qué les gustaría hacer. Definan qué es lo que quieren hacer. Porque al final de cuentas, cuando tú no tienes definido qué quieres, pues es como ir con un bote sin rumbo. No sabes hacia dónde vas a llegar y a lo mejor no vas a llegar a donde quieres llegar. Entonces, primero define muy bien en qué quieres emprender. Y ya que lo quieres emprender, tú me vas a decir, oye, pero es que estoy estudiando. Sí, está muy bien. Sigue estudiando, pero como ya tienes definido qué es lo que quieres, acércate de personas que ya han hecho eso. Acércate a lo mejor a algún negocio que ya tenga parte de lo que tú quieres hacer para que trates de aprender de eso desde antes. Aprende de finanzas básicas. Súper. Eso es esencial, Carlos. Yo en mi etapa ahorita de consultor, mi pyme sobre todo, el 99% de las empresas, mi pymes en México, fracasan, o no voy a usar la palabra fracasan, no funcionan o no siguen adelante por la cuestión financiera. No saben lo más básico. Y les voy a decir a los muchachos hoy día de hoy es, para todo análisis que vayan a hacer, sea que sea lo que quieran emprender, necesitan sacar su punto de equilibrio. Muchachos, ¿saben lo que es el punto de equilibrio? Si no lo saben, es muy sencillo. El punto de equilibrio es lo que me cuesta vender mi producto o servicio y llámese lo que me cuesta comprar el producto. Si tengo un local y lo voy a rentar, si pago servicios de luz, de internet, de comunicaciones, de lo que quiera, cuánto gasto al mes y cuánto tengo que vender para que al menos no pierda. Eso se le llama punto de equilibrio. Y te voy a decir, Carlos, nuevamente, desafortunadamente más del 90% de las empresas que arrancan no conocen esa parte y por eso es muy complicado poder seguir adelante. Entonces, ese es mi consejo. Empiecen primero a entender que lo que quieren y aprendan de finanzas, rodéense de personas que más o menos conozcan y vayan haciendo la planeación de su negocio poco a poco para que el día que ustedes decidan hacerlo, ustedes ya tienen una estructura.
Yo les decía en una plática que tuve recientemente en un grupo de networking, yo les decía, y mi plática se llamó de gerente general, perdóname, de dueño de, ay, hasta se me olvidó el nombre, pero era de dueño a director general. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el tamaño de una empresa o el éxito de una empresa no se define por el tamaño, se define por la estructura. Tú puedes ser una persona con un negocio muy pequeño, pero si está bien estructurado y bien definido, seguramente lo vas a llevar a crecer. Sin lugar a dudas. Buenísimo, Paco. Y pues bueno, también ya los jóvenes que tengan en su mente o tengan esta inquietud de emprender, pues ya también están conociendo a Paco. Él es consultor y él precisamente ayuda a organizaciones también en este tema para que lo tengan en cuenta. Y seguramente me imagino que te pueden buscar en LinkedIn. Paco, ¿cómo te localizan como Francisco Vidal? Como Francisco Vidal en LinkedIn. Para si lo quieren contactar, chavos, pues precisamente Paco se especializa mucho ahorita en todos los temas de emprendimiento y pues como han podido ver, tiene muchísima experiencia. Paco, para terminar, me encantaría si muchas personas, ojalá que se pueda, te van a escuchar y sobre todo jóvenes, ¿cuáles serían esos 2, 3 principales consejos que aglutinarías para que puedan tener éxito en lo que se propongan en su vida profesional? Si me permites, traje aquí unas frases porque no me las sé de memoria, pero sí las quiero comentar porque para mí esto es esencial. Y me gustaría empezar porque eso es algo que hay mucho debate de eso. ¿Y qué es el éxito? Excelente. ¿Cómo determinas que una persona es exitosa? Tú podrías ser exitosa, pero a lo mejor mi éxito va por otro lado y el tuyo va por otro lado. Y entonces para mí quisiera ver, esta me encantó y yo creo que define eso para que todos lo tengamos en mente. Y dice, vivir como uno desee, solo eso puede llamarse éxito. Y me encanta porque en realidad eso refleja, por eso somos individuos. Cada uno es individual, cada uno es diferente. El éxito de una persona puede que no sea considerado éxito para otra. Entonces, vivir como uno desee es el éxito. Número 1. Wow. Hay otra que dice, y esta es más importante para los que quieran emprender, nuestras dudas son traidoras y por ellas perdemos el bien que con frecuencia pudimos ganar por miedo a intentarlo. Entonces, muchachos, no tengan miedo, no hay fracasos, hay aprendizajes. Me encanta. Y la otra, ya que estás ahí, los triunfadores son los que están dispuestos a poner lo que haga falta para triunfar. Obviamente sin perjudicar a nadie más. Claro, tú tienes que dar todo. Entonces, para todos los que nos escuchan, ya para cerrar, yo te diría que primero que nada, conviértete en dueño de tus decisiones. No hay nadie más que tiene que tomar decisiones por ti, solo tú, para que realmente hagas lo que quieres. Cuando estás estudiando el título universitario es un paso importante, pero solo es el paso de lo que te va a llevar a otro nivel. Y entonces, acuérdate que no es solo el conocimiento técnico, sino es tu convicción, tu hambre de aprender, tu proactividad, tu escucha, tu comunicación. Todo eso es en conjunto lo que te va a llevar para adelante. Y a final de cuentas, no le tengas miedo al fracaso. Ya dijimos que no hay fracasos. Simplemente son situaciones que te vayan a llevar a algo más. Y para cerrar es, si quieres algo, ¿sabes cuál es el secreto, Carlos? ¿Cuál? Hazlo. Totalmente. Atrévete a hacerlo. Atrévete a hacerlo. Me encanta, Paco. Muchísimas gracias. Y jóvenes, pues yo creo que platicamos de varias cosas con una que se lleven. Estoy seguro que ya con eso vamos a lograr y vamos a poner ese granito de arena y estoy seguro que así va a ser, Paco. Te agradezco muchísimo. Yo sé que hay tantas cosas por hablar con tantos años de experiencia, Paco, pero creo que lo que nos has compartido hoy pues vale muchísimo, vale oro. Y pues bueno, ya conocen a una persona más que es Paco Vidal. Acuérdense, pocas personas con tanta experiencia y que den consultoría en temas también de que tengan experiencia en startups y que tengan experiencia en cómo precisamente emprender. Pues bueno, qué maravilla. Es parte también del por qué hacemos estas cosas, que puedan conocer a más personas. Y créanme que es un gran tipo, mi estimado Paco. Y como bien lo dices, muy bueno para las relaciones. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Paco.
Y pues nos vemos para la próxima. Por supuesto, y más que agradecido de haber compartido contigo los micrófonos. Y como bien dices, esperemos que esto le llegue a muchas personas y que puedan tomar, aunque sea una de las cosas que platicamos, que les ayude para su desarrollo, para ser mejores y para seguir adelante y sobre todo para que cumplan sus sueños. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti.